Miércoles 26 de mayo. Capítulo 11. Final. Los preparativos para entrar en antena estaban a punto de terminar. El público ya había ocupado sus asientos en la grada puesta allí a tal efecto. Unas 70 almas acomodadas, y esperando a disfrutar el programa más famoso, y con más audiencia de los últimos 20 años de la televisión. En un directo riguroso que cada noche se emitía en horario prime time, con una audiencia de más de 6 millones de espectadores. Aunque hoy, se emitía un especial sobre Laura Santisteban, y las expectativas multiplicarían esos datos a casi el doble, teniendo en cuenta los acontecimientos ocurridos esa semana, donde la chica había sido declarada en busca y captura con el estatus de delincuente armada y muy peligrosa. Había dejado un reguero de cadáveres por donde había pasado, incluyendo el día anterior, con la muerte de un importante hombre de negocios de la zona donde residía. Aunque los datos eran algo confusos según lo que había declarado la esposa de la víctima, ya que no habían encontrado el cadáver de aquel sujeto. El programa de hoy viernes había estado programado en la sección de misterio de Roberto Minda, para tratar lo ocurrido en el pueblo de Taulines, donde perdió la vida su hermana, Ana Martín, y que Laura había inmortalizado en su libro La tercera noche. Pero a tenor de los acontecimientos de esos últimos días se había modificado para dedicárselo íntegramente a todo lo que se cernía alrededor de ella. El presentador del programa, Marcelo Sanz, ultimaba el contenido del espacio mientras en maquillaje le daban los últimos retoques a su rostro. La hora de emisión era la de costumbre, las 10:30 de la noche, y se prolongaría hasta la madrugada a eso de la 1. Minda ya estaba en el set y ocupaba su respectivo asiento alrededor de aquella mesa circular. También estaba como invitado especial el psiquiatra Agustín Ramos, que era el médico que había tratado a Santisteban, pero estaba en calidad de psiquiatra en general, ya que Laura era paciente suya y no podía entrar dentro del historial personal de la chica por motivos obvios. De hecho, estuvo a punto de no asistir esa noche por esa razón, aunque finalmente le convencieron para acudir al programa. En tan solo unos minutos comenzaría, y ya Marcelo estaba en plató, saludando a los espectadores que estaban en sus asientos. Firmaba autógrafos y se hacía fotos con algunos de ellos. El regidor del espacio dio la alerta para que estuviesen preparados, informándoles de los segundos que faltaban para entrar en directo, después de los comerciales que se estaban emitiendo en esos momentos. Marcelo se acomodó en su respectivo lugar como conductor, y la sintonía general comenzó a escucharse por los altavoces del estudio. En la pantalla gigante, detrás de ellos, aparecían unas imágenes con la cabecera del programa, y unos cuantos segundos después, la luz roja de la cámara central se iluminó para que Marcelo saludara a toda la audiencia. Buenas noches amigos, bienvenidos una noche más, al de Avispero. Soy Marcelo Sanz y comenzamos. Hizo una breve presentación inicial. El público allí presente aplaudió y una pequeña sintonía introductoria que duró un momento dio paso a la emisión. Marcelo continuó hablando. Hoy tenemos un avispero especial. Como invitados en el plató contamos como de costumbre con Roberto Minda, parapsicólogo e investigador habitual de este programa, y al psiquiatra Agustín Ramos, que además es el médico de Laura Santisteban. Buenas noches a ambos. Saludó. El público volvió a aplaudir esta vez a los dos invitados. Ellos hicieron un gesto con la cabeza correspondiendo al saludo y al aplauso. Tendremos también testimonios de testigos, que estaban en la estación de Piesmontes, donde el domingo pasado la señorita Santisteban mató a Manuel Rivero dejándole caer al vacío, e incluso tendremos una charla con su actual pareja que entrará en directo a través del teléfono, para hablarnos de cosas muy interesantes sobre todo este asunto. Hoy tenemos un programa espectacular. Les informó a todos acabando su introducción con una sonrisa de oreja a oreja. Es habitual que una persona que cree que hay una trama en contra de la humanidad, actúe de esta forma tan agresiva, doctor, dijo Marcelo dirigiéndose directamente hacia el médico. Bueno, en eso consiste el delirio, es un estado de alteración mental, generalmente provocado por una enfermedad o un trastorno, en el que se produce una gran excitación e intranquilidad, desorden de las ideas y alucinaciones. Así que el sujeto cree que lo que está sintiendo, es lo que en realidad está ocurriendo, y así actúa en consecuencia de la manera que cree necesaria. Explicó el doctor. Minda intervino en ese momento para compartir sus impresiones. Lo que ha dicho el doctor es rigurosamente cierto, aunque en este caso no creo pueda aplicarse esa definición de delirio en concreto. Apuntó. Verán, la señorita Santisteban vino a mí con una historia increíble y que no creí en un principio, pero luego pasaron cosas que me hicieron cambiar de opinión, cosas de las que no tengo una explicación racional pero que pude ver con mis propios ojos. Finalizó su exposición. ¿Tú la crees, verdad? Como acabo de apuntar Marcelo, hubo cosas que me hacen creerla, allí pasó algo sobrenatural. ¿Te refieres a esa cabaña? Preguntó Marcelo en tono de intriga. Correcto, una luz muy intensa embargó toda la zona y el techo de aquella cabaña salió disparado hacia arriba. Más tarde pude ver con mis propios ojos a Laura Santisteban elevarse en ella. Esa luz se la llevó por los aires. Explicó Minda emocionado mientras el público se sobrecogía. ¿Una abducción? Dijo Marcelo. ¿Qué más podría haber sido? Dijo el investigador. ¿Y qué ocurrió en aquella estación de Piesmontes para que Santisteban dejara caer a Manuel Rivero y matarlo? Ella aseguraba que había retrocedido 3 días en el tiempo, y que el primer domingo que vivió, ese hombre había masacrado a 13 personas, apuñalándolas y degollándolas en aquel tren. Tal como yo lo veo, Marcelo, Santisteban no dejó morir a Manuel Rivero, sino que salvó a 13 personas de morir asesinadas por este sujeto. Explicó Minda. Bueno, eso según la versión de Santisteban.
apuntó el presentador. Sí, es cierto, según su versión. Pero la pregunta que yo me haría en este momento es esta. ¿Por qué había un cuchillo de grandes dimensiones en la escena del crimen? Ese cuchillo en un principio, la policía tenía dudas de quién lo había sacado o llevado. Hoy sabemos, una vez practicadas las correspondientes pruebas al arma, que las huellas que contenían eran las de Manuel Rivero. No había ninguna de Laura Santisteban. Dijo Minda mientras miraba hacia el público cuando decía esto último. Por ello, la siguiente pregunta que me planteo es, ¿por qué llevaría Manuel Rivero un cuchillo de esas dimensiones a la estación de trenes? Sí, la verdad que es un apunte interesante sin duda, corroboró el presentador. El programa continuaba y los índices de audiencia iban aumentando al mismo tiempo que el espacio iba avanzando. Marcelo Sanz siguió hablando. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a alguien que estuvo allí esa tarde y que fue testigo de la trifulca originada, informó a los espectadores. Acto seguido le dio paso. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Una voz se escuchó por los altavoces del plató. Hola, buenas noches, me llamo Adolfo. Dijo este. Bien, Adolfo, cuéntenos qué vio. Le sugirió Marcelo. Me encontraba en la estación de Piesmontes. Serían las 7:30 aproximadamente cuando se escucharon algunos gritos. Me dirigí hacia el lugar de donde provenían y vi a una pareja, un hombre y una mujer forcejeando en la escalera mecánica. Concretamente la que bajaba hacia los andenes inferiores. Entonces, en un momento dado, el hombre cayó por la barandilla de la escalera, aunque se pudo agarrar a un saliente. A continuación, la mujer que había forcejeado con él, lejos de ayudarle a subir, le soltó los dedos de donde se sostenía y este cayó al vacío matándose en la caída. Dijo el testigo haciendo una exposición completa y perfecta de todo lo sucedido. Quiere decir, y según usted, la señorita Santisteban mató deliberadamente a Manuel Rivero, ¿verdad? Dijo el presentador. A mi modo de ver, creo que sí, estaba indefenso y lo dejó morir. Le confirmó. Ok, muchas gracias por su llamada y su testimonio. Después de este relato, Marcelo informó de una pausa publicitaria, apareciendo las imágenes de la cabecera en las pantallas, y una música que dejó su lugar a los anuncios. Marcelo se levantó de su silla y fue a camerinos. Tenía unos cuantos minutos para retornar. Una redactora del programa fue en su busca. Marcelo, Marcelo, exclamó excitada. ¿Qué ocurre, Vanessa? No te lo vas a creer, dijo con la misma excitación. Dime, joder, preguntó intrigado. Tengo a Santisteban aquí en el estudio. Quiere entrar en directo. ¿Cómo? ¿Estás de coña? El presentador estaba atónito con la noticia. Como te lo estoy diciendo, le confirmó. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué crees? Que pase, por supuesto, y cuando lo haga cierra las puertas por dentro de plató. Le ordenó. ¿Cómo dices? La redactora no entendió sus intenciones. En cuanto la policía lo sepa, vendrán a por ella. No pienso permitir que se la lleven antes de acabar el programa. ¿Tú sabes la audiencia que vamos a tener con esto? Le explicó. Pero si vienen, yo asumo la responsabilidad de ello. No se te ocurra abrirla hasta que yo te dé esa orden, ¿me has entendido? Amenazó. Tú sabrás, musitó esta última. Espera a que informe a la audiencia y luego la haces pasar al set. Le sugirió. Entendido, dijo esta última. El presentador volvió al estudio ocupando nuevamente su sillón. Se le veía entusiasmado. Minda se dio cuenta al instante de que algo que no era habitual estaba pasando. Los anuncios dejaron paso a la emisión. De nuevo con todos ustedes después de estos maravillosos consejos publicitarios, dijo en la introducción del nuevo bloque. Acto seguido añadió con una expresión de misterio dirigida hacia la cámara. Tenemos una sorpresa para todos ustedes. Hizo una pausa de unos cuantos segundos y a continuación dijo. Tenemos en el estudio a la protagonista de hoy. A Laura Santisteban. Tal como lo dijo, Laura apareció en el set, ocupando el asiento inmediatamente al lado de Roberto Minda. El estudio se quedó en el más completo silencio. El público y los invitados al programa se habían quedado pasmados. Iba ataviada con la peluca y las gafas que inmediatamente y una vez sentada en aquella silla se quitó. Después de eso miró a Minda y sonriéndole le dijo. No puedes ni imaginar lo que me alegro de verte, Roberto. ¿Qué estás haciendo aquí? Musitó confuso y mientras se tapaba el micrófono de solapa con una mano. La gente tiene que saber lo que está pasando, dijo ella. Hola, doctor. Saludó a Ramos. Marcelo Sanz comenzó su particular interrogatorio. Buenas noches, Laura. Estamos todos sorprendidos por tu presencia en el programa. Supongo que serás consciente de que las autoridades te andan buscando en estos precisos instantes. Sin embargo, estás aquí. Imagino has venido a defender tu historia por muy absurda que nos parezca y quiero decirte que estos micrófonos están a tu disposición para que digas lo que quieras. La informó en un tono sarcástico que ella odiaba. Laura le lanzó una mirada de pocos amigos en ese momento.
Cuando iba a hablar se dio cuenta de que por un sector de la mesa circular en donde estaban todos sentados, apareció una araña calavera con patas finas y alargadas, intentaba llegar a la superficie. Marcelo la vio de inmediato cogiendo los papeles que tenía delante suyo, y haciendo un tubo con ellos, para propinarle un golpe con la intención de aplastarla. Entonces Laura se adelantó a ese movimiento y antes de que lo hiciera la cogió con la mano y la retiró de allí. Se quedó observándola mientras ésta se movía entre sus dedos y sin mirar al presentador dijo: «Son inofensivas. Este insecto siempre me avisó de cosas que iban a ocurrir en un momento dado. Cosas malas y nefastas en mi vida, o en la de mis familiares, o gente muy querida para mí. Pero ¿sabes qué, Marcelo?», dijo y sin esperar a que contestara continuó: «Hoy no me hacía falta que me avisara porque hoy sí sé lo que iba a pasar». Apostilló. En ese momento dejó la araña en el suelo, se levantó de la silla sacando el revólver, y se dirigió hacia la parte donde estaba el público, volándole la cabeza a un tipo de la primera fila. El disparo le entró por la frente pero en trayectoria ascendente, ya que se aseguró de no darle a las personas que estaban inmediatamente detrás. Durante un segundo todo el mundo se quedó sin habla, como sin entender lo que había pasado en esos momentos confusos, aunque solo duró eso, ya que la sangre que había salido a través de la enorme herida de salida les hizo comprender al instante lo que había ocurrido. Laura Santisteban había asesinado de un disparo a un sujeto del público. Todos comenzaron a gritar presas del terror. Volvió a disparar esta vez al techo al mismo tiempo pidiendo que no se movieran. «Silencio todo el mundo. Que nadie se mueva», gritó blandiendo el arma entre sus manos. En la mesa estaban todos petrificados, inmóviles, incapaces de reaccionar a lo que acababa de ocurrir en directo en aquel plató de televisión. La gente obedeció de inmediato. Lo siguiente que hizo fue ir a por Marcelo. Lo cogió, lo levantó, y lo llevó justo hasta la zona del disparo, entonces dijo: «Que sigan emitiendo en directo porque si no lo hacen te vuelo la puta cabeza, ¿me has entendido?», le amenazó. El presentador dio orden de seguir emitiendo en directo. Laura, fijando su mirada en la cámara que tenía encendida la luz roja, comenzó a hablar a la gran audiencia. «Ustedes creerán que soy una despiadada asesina sin escrúpulos después de lo que acaban de presenciar, y por lo ocurrido esta semana en aquella estación. No les culpo. Les entiendo, aunque no es así». Hizo una breve pausa mientras daba pequeños pasos caminando por el plató. La cámara la seguía. «Ese hombre al que he disparado en la cabeza, hace exactamente 3 días vino aquí, se sentó entre el público, y a las 11:30 exactamente, detonó un chaleco bomba con 3 kilos de C4, matando a todas, y cada una de las personas que hay en este plató de televisión, a más de 70 que despedazó ese artefacto, incluyendo a mi querido amigo Roberto Minda, al doctor Ramos y al miserable este de Marcelo Sanz. Créanme, yo lo estaba viendo en directo cuando se levantó del público. Se dirigió hacia la mesa y soltando unas palabras en árabe, se desabrochó la camisa que llevaba, conectó una clavija del chaleco y presionó un botón que llevaba en un cable desde su manga hasta su mano. Luego lo detonó. Durante esos 3 días las noticias estuvieron hablando de ustedes». Dijo esto dirigiéndose hacia el público del plató. «Incluso dieron una lista de sus nombres que he traído». En ese instante sacó un papel en el que llevaba muchos nombres escritos. Lo observó, eligió uno de ellos y dijo: «Antonio Martínez Gao», mencionó. Un hombre entre el público levantó su mano. «¿Es usted?». El hombre asintió con su cabeza. «Casado, con 3 hijos, Antonio, Raúl y Marisa. Su esposa se llama Clara y lloró mucho en su entierro», explicó Laura con los ojos entumecidos. El sujeto no articuló palabra alguna, estaba paralizado. Podría seguir así con los 70 nombres, pero no hay tiempo. «Marcelo, desabrocha la camisa de ese hombre al que he disparado. Hazlo despacio, muy despacio», le ordenó. El presentador del programa obedeció mostrando el chaleco con las cargas tal como les había dicho. Un murmullo se pudo oír en aquel estudio inmediatamente. «No se preocupen, esa clavija está desconectada. El tipo no quiso arriesgarse a que detonara antes de tiempo y lo conectó en el momento de llegar a la mesa. Con ese tiempo jugué, y no hubo nunca ningún riesgo de que explotara», les explicó. En la estación de Pies Montes pasó exactamente igual. Manuel Rivero iba a asesinar a mucha gente en ese tren. Yo había retrocedido esos 3 días y sabía exactamente lo que iba a hacer y cuándo lo haría. Sí, lo dejé morir, soy culpable de eso, pero ese hombre estaba poseído por unos seres infernales que nos controlan y se alimentan de nosotros. Si no lo hubiera hecho, tarde o temprano hubiera cometido otra masacre. Una vez que te poseen no hay vuelta atrás, o los eliminas o ellos te eliminan a ti. Tan simple como eso», dijo ella. En la mesa los 2 invitados no daban crédito a lo que oían. En realidad Minda sí le daba todo el crédito y ahora lo estaba demostrando con pruebas ante toda España, y pronto en el mundo entero. Esas imágenes correrían como la pólvora por las redes. Era su oportunidad de que todo el mundo supiera lo que estaba pasando. Por ello continuó con su relato con su mirada fijada en aquella cámara. «Hace unos días estuve en una nave espacial, sé cómo suena pero es cierto. Allí me revelaron una historia increíble que nos han estado ocultando desde siempre los gobiernos de este planeta. Lo importante es que tienen que saber que solo nos queda 1 año. Ellos me mostraron el pasado de todo lo que ha ocurrido en este planeta desde sus inicios. No somos los primeros en poblarlo.
Ha habido cientos de miles de civilizaciones similares a la nuestra y siempre acaban igual, en una gran guerra que los extinguía. A nosotros nos espera ese mismo destino. Si no cambiamos en el año que nos queda, si no nos olvidamos de nuestras absurdas diferencias, si no erradicamos la violencia entre nosotros de inmediato, nos extinguiremos como lo hicieron todas las civilizaciones anteriores. No fuimos creados por Dios, siento deciroslo así, todo es mentira. Somos solo comida para unos seres tan antiguos como el universo y que se nutren del sufrimiento, de la muerte, de la violencia. Tienen un mundo donde se llevan a las personas para martirizarlas eternamente. Esos seres ahora están débiles, no tienen la fuerza de antaño, y por ello se ayudan de adoradores. Estos acólitos le hacen el trabajo sucio y secuestran desde hace siglos a la gente, para poder alimentarse de ellos, mientras resetean este mundo una vez más. Yo he visto ese infierno a donde los llevan y hoy ustedes también tendrán la oportunidad de hacerlo. Mientras lo decía, se acercó a una de las entradas de aquel plató y cogió la funda de tela que dejó allí antes de sentarse. La llevó hasta el centro del estudio y colocó los postes uno frente al otro. Sacó el diapasón que llevaba en un bolsillo y golpeó el tubo. Inmediatamente aquellos postes plateados comenzaron a levitar creándose entre ellos el campo vibratorio. Los allí presentes no daban crédito a lo que estaban contemplando. «Necesito una cámara de mano», pidió. Un operador de cámara acudió con una portátil en ese momento. «Quiero que introduzca la cámara entre los tubos, pero no se le ocurra cruzar por el portal. Hágalo con mucho cuidado», le advirtió. «Pasen las imágenes que recoja la pantalla del plató», sugirió. El operador la obedeció haciendo exactamente lo que le pedía. La cámara entró en el portal y todo el mundo pudo ver, también la audiencia en sus casas, lo que allí se proyectaba. Fue lo más aterrador que jamás habían visualizado en todas sus existencias. Un mundo tenebroso se presentaba ante ellos. Oscuro, con nubes negras, escupiendo rayos permanentemente, y un valle sembrado hasta los topes de personas, enterradas de cintura para abajo, unos encima de otros gritando y lamentándose continuamente. El sonido era aterrador y las imágenes apocalípticas. En el estudio estaban todos aterrados con lo que estaban viendo. En las casas de toda España exactamente igual. Laura cerró el portal. Media cámara se quedó dentro quedando partida por la mitad. Las imágenes estaban grabadas y todo el mundo las había visto. Ahora no podrían ocultarlo más. Laura, dirigiéndose de nuevo a la cámara central, dijo: «Este mensaje es para todos en general. Los acólitos de estos seres y los que se llevan a las personas a ese mundo tenebroso, llevan un tatuaje como este». Enseñó la foto de su móvil en la que aparecía ese logo. Un 8 del infinito horizontal con una línea recta cruzando los dos espacios interiores y en cada extremo un punto, uno arriba y otro abajo. Si ven a alguien llevando este tatuaje, mátenlo. Ellos son los que acabarán con este mundo. Yo me he sacrificado y seguiré haciéndolo, pero ustedes deberán hacer lo mismo. No son personas. Son demonios que se llevan a nuestras familias a ese infierno. Están ocultos por todas partes, en el ejército, casas reales, gobiernos, política, por todos lados. Si veis o conocéis a alguno de ellos, matadlos, aunque ese implique que tu vida termine. Si no lo hacéis, todos moriremos en un año». Hizo una breve pausa para dar un último mensaje. «Ahora quiero dirigirme hacia todas esas personas con intención de cometer una masacre, como la que hoy iba a cometerse aquí. No lo hagas. Son ellos susurrándote que mates. Si lo haces, tienes que saber que 3 días después sabré lo que has hecho, iré a por ti repitiendo el día, y te volaré la puta cabeza, antes de que lo hagas, como hoy he hecho con ese hombre». Roberto Minda se incorporó de su asiento y fue hasta Laura para enfundarse en un abrazo. Las lágrimas brotaban de sus ojos de forma descontrolada. Le dio las gracias por su sacrificio y por salvar la vida a toda esa gente que había en el estudio, incluyéndolo a él. Laura dijo algo más. «Aunque no hay Dios, ellos están velando por nosotros. Tienen un plan para la humanidad, por eso es necesario acabar con esos adoradores. He visto a muchos que murieron y aguardan invernados a un día para vivir en paz y eternamente. Ellos te eligen según tus actos aquí. Así que ya sabéis la verdad, ahora depende de vosotros». Después de esto último le dijo a todo el mundo que saliera de aquel plató. La muchedumbre comenzó a correr despavorida hacia la salida. La policía ya había llegado, pero no pudo entrar por estar la puerta cerrada. Ahora la detendrían, no tenía escapatoria. De pronto vio como el público del plató la escoltaba, se ponían alrededor de ella vistiéndola con sus ropas para camuflarla entre ellos, y salir de allí sin que pudieran detenerla. En unos segundos salieron todos y también Laura Santisteban perdiéndose entre la muchedumbre. Esta es una historia salida de la mente psicopática de Julio Moll.